Hola, bienvenidos a todos y gracias por conectarse con Oferta Simple y la ruta hotelera post-COVID. Hoy, en un mundo de tantos cambios, queremos ser ágiles y apoyar mientras nos adaptamos a esta nueva normalidad. En Oferta Simple estamos comprometidos a ayudar y apoyar en este gran reto de la reactivación del sector turismo. Solo en el 2019, Oferta Simple vendió más de 29,000 noches de hospedaje. Esto impactó de forma positiva la economía, no solo a los hoteles, sino también a los restaurantes, a los tours y a otros atractivos. Sabemos que el sector turismo es uno de los más afectados y queremos desde ya buscar soluciones de la mano de expertos. Hoy tenemos un panelista de lujo, un asesor en finanzas corporativas y banca de inversión, hablando de cómo planear la reapertura para pequeños hoteles. Hoy contamos con Felipe Arenas. Hola Felipe, bienvenido. Hola. Felipe es el menor de 5 hermanos. De niño siempre quiso ser pintor, de adolescente fue quitador y con 2 años de haberse graduado de la escuela fue presidente de programadora de televisión. Después de eso fue profesor de inglés, banquero de inversión y actualmente cuenta con más de 26 años en finanzas corporativas y banca de inversión. Felipe empezó toda su carrera cuando asumió la quiebra de las empresas de su familia. Desde entonces, ha participado en operaciones de financiación por más de 650 millones de dólares, de los cuales ha gestionado 400 millones para la financiación, reestructuración y desinversión de empresas y activos en situaciones de crisis. Por eso les digo, hoy vamos a tener muy buena información. Felipe, gracias por unirte a esta ruta hotelera post-COVID con Oferta Simple. Y cuéntanos tú, ¿cómo planear la reapertura para estos pequeños hoteles? Hola, bueno, muchas gracias por esa presentación. Lo de lujo, bueno, sabremos al final, ¿no? Entonces, si me lo permites, comparto la pantalla. Bueno, pues aquí tenemos entonces la ruta hotelera post-COVID-19, que es el programa de webinars de Oferta Simple, ¿no? Y a lo que he sido invitar a hablar para el tema de planificar la reapertura para pequeños hoteles. Bueno, como tú lo mencionaste, pues el tema de activos en crisis es un tema bastante importante, ¿no? Y, digamos, COVID es como una crisis que que comparte el mundo entero hoy, ¿no? En particular el sector turismo. Ahora, el mejor antídoto para la crisis es la creatividad, ¿no? Y de la creatividad es que nosotros generamos empresa a partir de situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo. Este crisis, creatividad y empresa lo divido en tres partes, ¿no? Uno es la evaluación, déjame corro aquí esta pantallita, eso, perfecto. Evaluar el impacto del COVID en la industria. Lo segundo, y la parte de creatividad, cómo enfrentarlo desde nuestro propio ángulo, ¿no? Desde nuestra propia condición de proveedores, hoteles, etc. Y la empresa es como planificar y abrir en esta situación. Bueno, para enmarcar el tema de la crisis, sobre todo, es muy importante entender el impacto que tiene en la industria de turismo. En particular, y este es un indicador que es bastante abrumador, ¿no? Es una realidad que es difícil de entender, pero estamos hablando de que la industria mundial de turismo emplea unos 330 millones de personas. Y Wow. el World Travel and Tourism Council está, digamos, está diciendo que en la industria mundial de turismo se pueden perder más de 197,000 puestos de trabajo, o sea, mucho más de la mitad. Entonces, pues digamos, yo sé que aquí estamos pues con actitud súper positiva y todo, pero sin importar qué tan positivos seamos hacia adelante y qué querramos lograr, hay una cosa muy importante y es saber enmarcarnos a nosotros dentro del problema en el que nos encontramos. Y pues nos sobra decir, la industria de turismo es una de las que más afectadas va a estar, sino la que más afectada está.
por lo que está pasando y pues esa cifra es muy diciente, ¿no? Con varios agravantes. Uno de cada 4 puestos de trabajo nuevo en los últimos 10 años para personas jóvenes se estaba creando desde la industria de turismo. Entonces es bastante regresivo y recesivo por donde lo miramos. El caso particular de Panamá es bastante interesante, ¿no? Y Panamá ha sido un destino, digamos, se ha venido construyendo durante los últimos 20 años como un destino y un gran atractivo turístico. Pero durante los últimos 5 años, sobre todo, hemos venido experimentando una situación y es la sobreoferta de habitaciones. Esa sobreoferta era cierta antes de que se vino la pandemia y de hecho el mejor ejemplo de cómo había sobreoferta de habitaciones en el mercado panameño es que las tarifas, las ocupaciones en el último año llegaron a estar en promedio del mercado en el 40%, que son ocupaciones que no lo hacen rentables, pero además había una baja sensible de tarifas. Los hoteles que hace 10 años estaban cobrando, por decir alguna cosa, 100, en el 2019, 2018 y 2019 estaban en el orden de los $60 por noche, ¿no? Entonces ya veníamos de una situación que se sentía difícil y la pandemia la agrava de 2 maneras importantes. Uno es el shock de demanda, y es que la contracción económica y de demanda por las medidas, digamos, las restricciones de movilidad que estamos teniendo, se suman las restricciones de movilidad, no solo internas, sino externas. Cierre de aeropuertos, pérdida de conectividad aérea y marítima, son todas situaciones que agravan, digamos, la situación del COVID y generan un shock de demanda. Y la segunda, y en este caso el punto número 3, es el shock de oferta. El shock de oferta significa que, digamos, ya estábamos sobreofertados, vamos a estar muchísimo más sobreofertados de lo que estábamos en el 2019 y por lo tanto se crea un escenario de dumping, de dumping de tarifas en la reapertura. Y durante el tiempo, digamos, en la reapertura de pronto no van a abrir el 100% de los hoteles, pero también es cierto que de los que abran, muchos en esa competencia de tarifas también se van a quedar en el camino. Entonces, es previsible ver que va a haber una contracción de oferta muy importante en el mercado panameño. Entonces, por eso la importancia de poder planear muy bien nuestra ruta de reapertura. Ahora, lo que he dicho es, el remedio para la crisis siempre es la creatividad, ¿no? Digamos que es un cliché bastante importante, pero crisis es igual a oportunidad, y porque la crisis oportunidad se vuelve oportunidad, es precisamente por esa capacidad que además tenemos todos de apalancarnos en pasiones propias, ideas novedosas y oportunidades de mercado, para construir asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, llegar a conclusiones nuevas, resolver problemas y producir soluciones originales, útiles y valiosas. Y eso es realmente lo que la industria necesita en este momento. Y como gran ejemplo de eso, pues tengo que hablar y hablar muy bien de lo que está haciendo Oferta Simple en el mercado ahorita, de cambiar su modelo de negocio para ayudar a sus clientes y al mercado y a su mercado principal, que es el turismo, a reabrir. Y tú lo explicarás mejor después, Male, pero esa oportunidad que tienen los hoteles hoy de montar promociones en la pasarela de ofertas, de Oferta Simple, digamos con un menor costo de comisión y etcétera, etcétera, es yo creo que de muy gran ayuda, ¿no? Entonces, ustedes están haciendo lo suyo, ahora como hoteleros, ¿qué hacemos? Y digo, lo hago en primera persona, no porque yo sea hotelero, pero porque es a quienes nos estamos dirigiendo y con quien queremos hablar. Entonces, la primera pregunta, ok, pues si viene crisis, está la creatividad, pero ¿qué hacemos entre crisis y creatividad y cómo se transforma la creatividad en empresa? Entonces, lo primero es entender el entorno y la posición de cada uno de estos hoteles dentro de ese entorno, ¿no? Es muy distinto
ser un hotel de ciudad, hacer uno del interior, hacer uno de playa, hacer uno de montaña, hacer toda esta posibilidad de destinos espectaculares que tiene Panamá y cómo nos ubicamos dentro de ellos. Y también la posición dentro de la industria, de cómo nos entendemos a nosotros mismos desde la parte de nuestra oferta. Lo segundo es qué hacer, cómo formular una estrategia a partir de esa pregunta de qué hacer. Y lo tercero, planificar la estrategia. Entonces, el entorno. ¿Qué debemos mirar cuando miramos el entorno? Entonces, miramos un entorno de industria. El primero es generar un contexto general. Participamos de una industria que es casi el 10 o un poco más del 10% del Producto Interno Bruto en Panamá. Son 35.000 habitaciones, hay un enorme segmento de oferta. Eso es un poco lo general y esos dos puntos de los que hablamos al principio, ¿no? ¿Cuál es la crisis a nivel global y cuál es el entorno panameño? Es una manera de aproximarlo, pero ya dentro del entorno panameño, y esto la idea es que se haga al interior de cada uno de estos hoteles, es entendernos dentro de un segmento de oferta, ¿no? Entonces, dentro del segmento de ofertas tenemos que hay oferta de negocios, hay oferta de compras, hay oferta de playa, ¿cierto? Es como los tres grandes segmentos que se han desarrollado en Panamá, pero además de eso, dentro de esos, ¿cuáles somos los subsegmentos? Entonces, somos leisure, ¿qué somos, no? La otra es entender muy bien los stakeholders y de nuevo me remito a ti, Male, porque tú al principio dijiste al sector en general, pero nosotros vendimos tantas noches de habitación de hotel y el impacto que eso tuvo en hoteles, en bares, en servicios de turismo receptivo, El en transporte. el transporte aéreo, Total. transporte terrestre, todo este tipo de cosas, como no solo es entendernos dentro de ese gran contexto de la industria mundial, después dentro de Panamá, los segmentos de oferta, sino también quién participa y entre quiénes es que estamos levantando esa oferta de producto en Panamá, ¿no? Y la otra es la ruta de reapertura, y cuando hablo de la ruta de reapertura, pues no hablo de la propia, sino hablo de la que de la que viene tratando de planificar y ejecutar el gobierno nacional, ¿no? Entonces tenemos un problema sanitario, tenemos unas restricciones de movilidad, ya se abrió el bloque 1, estamos en la apertura de bloque 2, la apertura de bloque 2 ha venido acompañada, digamos, de un incremento en casos diarios, y entonces, pues estamos como aguantados ahí ¿no? Estamos ahí aguantados en fase 2, pero y los hoteles están a partir de fase 4. Entonces, es entender, como tratar de entender, para el gobierno es muy difícil contarnos cómo está sucediendo. De hecho, desde el principio han sido bastante claros que se va abriendo y se va viendo y se va ajustando y se van tomando las medidas que se necesiten, pero siempre estar muy pendiente de esa ruta de reapertura y siempre tener un horizonte de reapertura para su propio negocio. Felipe, ¿y tú crees que esto incida también en la creatividad? Esta misma incertidumbre de que no sabes cuándo van a abrir y hay muchos hoteles que todavía no planean esta ruta porque están esperando a ver qué suceda. ¿Tú crees posible que se vaya haciendo una estrategia previa, entendiendo todo este entorno, para aprovechar el mercado a la hora de que ya todo esto pase? Porque va a pasar. Sí, de acuerdo, esto va a pasar y eso es lo más importante. Digamos que uno siempre debe planear desde el lugar donde uno está, ¿no? Ok, Y si la intención de uno es abrir, no importa cuándo abras, el tema es qué vas a abrir, cómo vas a abrir, ¿no? ok. Entonces, este no es un tiempo de descanso. Yo creo que los primeros meses digamos, marzo, abril, mayo, si eran un poquito de shock, de ver a ver qué pasamos, cómo resolvemos el problema de ahorita, cómo le hacemos mantenimiento a las propiedades, ¿no? Como la suspensión de contratos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero ya realmente pasado mayo y junio y julio sí deben ser meses de estar planeando, ok, sin importar cuándo sea, si es en septiembre, es en octubre, es en noviembre,
cuando abramos, ¿cómo voy a abrir? ¿No? ¿Cómo Buenísimo. voy a abrir? Lo otro, digamos, es una cosa que toca entender del entorno y de la industria es el volumen y conversión de demanda en la reapertura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, uno de los grandes indicadores que tenemos es que en Panamá llegamos a tener casi 2 millones de viajeros internacionales al año. Eso alimentado mucho de la conectividad aérea y marítima del país, porque entre esos pues teníamos no solo, digamos, viajeros por línea aérea, sino también de cruceros, etcétera, etcétera. Y realmente, digamos, ¿cómo esperamos abrir? A la normalidad no vamos a volver apenas digan, y ya lo sabemos porque ya abrieron bloque 1, ya abrieron bloque 2, y ya sabemos que abriendo bloque 1 o bloque 2, por ejemplo, en bloque 1 autorizaron la apertura de ferreterías y ninguna ferretería abrió, ¿no? Es como la reapertura no necesariamente genera demanda o tráfico hacia tu negocio. Entonces, es cómo vamos a manejar ese volumen de demanda y cómo la vamos a convertir en demanda para nuestros propios hoteles. Y una cosa muy importante ahí es identificar el producto que se ofrecía antes y el producto que va a ser adecuado para ahora. La otra entonces es entender muy bien la posición de uno dentro de ese mercado. Entonces está la industria, está ese contexto, está todas esas situaciones, pero la posición propia dentro de ese segmento. Entonces la posición propia se genera dentro de la industria versus la oferta y se define por segmento y por tamaño. Esta presentación se llama para pequeños hoteles y te lo digo digamos, pues con total tranquilidad, y es que en esta situación los hoteles y las operaciones de turismo que mejor están posicionadas para poder abrir es entre más chiquito seas, mejor estás para poder abrir, y ahora les explico por qué. Qué buen dato, Felipe. Es muy Ajá. importante, mira, y es un poquito como una historia y pasar una metáfora bíblica de David y Goliat. O sea, en este momento es ser un hotel grande, ser de más de 200 habitaciones, la planilla que cobras, El los gastos mantenimiento. de mantenimiento, de energía eléctrica, o sea, todos los hoteleros saben que sus dos costos principales son planilla y energía eléctrica, ¿no? Entonces, y cuando tú estás en un hotel pequeño, pues tu planilla es, inclusive por el relativo al número de habitaciones, siempre va a ser menor a la del hotel grande. Entonces, ya tienes una ventaja enorme, no tienes esas tarifas de luz que le cobran a las grandes operaciones. Todo eso que eran escalas de optimización y que son hoteles que funcionan muy bien en ocupaciones de más de 60%, y es a partir de ahí donde generan unos retornos marginales enormes. Eso en este momento y hacia la reapertura queda realmente completamente revaluado. Es el hotel pequeño el que mejores herramientas tiene para subsistir. Y tu posición propia versus las oportunidades de conversión de demanda en la reapertura. Entonces ahí venimos del espacio anterior, ¿no? Entonces perdimos conectividad aérea, la Copa nos ha dicho que ellos, inclusive hace un par de meses nos estaban diciendo, nosotros no vamos a llegar al 100% de nuestro volumen de operación en Claro. un plazo inferior a 2 años. Las reaperturas tienen, digamos, de espacio aéreo, y por el mismo modelo de Copa, de tener dos legs y de ser hub de las Américas, significa que hay muchos inciertos en ese sentido. Entonces, sí, yo puedo originar pasajeros en Colombia, pero ¿dónde van a terminar? ¿Cómo hago para que hagan tránsito en Panamá? Etcétera. Entonces, el viajero internacional es un viajero que va a llegar y va a volver con el tiempo, pero entonces cuando esas oportunidades de conversión de demanda se presenten, ¿cómo hago yo como hotelero para capturarlas y aprovecharlas de manera importante? Eso respecto del mercado de turismo internacional que se tiende con la oferta que se tenía, pero además tenemos un mercado local. Muchas de estas 34.000 habitaciones, y sobre todo las que se hicieron antes de 2011, o sea, las primeras de 4.000 a 25.000 habitaciones que había, se construyeron realmente con demanda interna. Wow, qué cool esa estadística, Felipe.
Es porque además es el turista que es más fácil de convertir, es el que más cerca tienes y es por la ausencia de tarifa aérea el turista que mejor te paga por tu habitación, es el turista interno, ¿no? Entonces, entonces, en esos dos escenarios, mi primera ola de reapertura va a venir con turismo interno, es el turismo sobre el que se construyó la gran mayoría de la oferta de habitaciones del país, por esa misma razón, porque además, porque es el que más cerca está, entonces es el que ese segmento de esa parte de la tarifa que es el aéreo no le cuesta, entonces también es el que mejor paga la habitación en el mercado. Entonces, ¿cómo los voy a atender a ellos? ¿Cuál es esa oportunidad? La de mercado interno será la primera y la de mercado internacional será la segunda. Y por último, ya entendiendo el contexto de industria de posición, hacemos un inventario propio, ¿no? Y este inventario se puede hacer de muchísimas maneras, pero la más sencilla es un inventario simple, como sería en cualquier estado financiero, es mis activos menos pasivos más patrimonio y debe ser lo mismo el uno y el otro. Ahora, en este tema de activos hay unos que tienen ese valor cuantitativo y es como tú los registras en tu contabilidad interna, en tu compañía, etcétera, etcétera. Pero el otro y el que no se refleja en estados financieros es el cualitativo, la calidad de tu oferta dependiendo del segmento de industria que atiendas, ¿no? Entonces, cuál es ese factor diferenciador de tu oferta? ¿Cuál es eso que hace que lo que tú tienes valga más de lo que vale el resto? Una habitación de un hotel pequeño hoy vale mucho más que una habitación de un hotel grande porque, de nuevo, una habitación que es más fácil de mantener, etcétera, etcétera, pues tiene mucho más valor económico que una habitación de un hotel grande. Entonces ese inventario hay que hacerlo y con eso dejamos definido el entorno. El segundo punto es qué hacer. Y y realmente solo hay tres posibilidades, ¿no? Es Exacto. miro el segmento, miro dónde estoy ubicado, qué tan grande soy como hotel, de dónde está, cuáles son mis valores cuantitativos, cuáles son mis valores cualitativos, y frente a esas olas de demanda, primero de turismo interno y después de un proceso de recapturar turismo externo que va a demorar entre 12 y 24 meses, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y una oportunidad, y es una que siempre debe estar sobre la mesa, es cerrar, ¿no? ¿Y por qué cerrar? Porque, por ejemplo, si tú eres dueño del 100% de tu activo, no debes, no todo, pero te va a costar mucho operar. De pronto es mejor armar un plan de mantenimiento de largo plazo, mantener y retener valor en tu propiedad, que salir a perder plata al mercado. Eso es clarísimo, ¿no? También la oportunidad de cerrar se da como un vehículo de desapalancamiento o retiro de pasivos. Tú eres dueño de tu propiedad, pero estás debiendo plata sobre tu operación, o sea, sobre tu propiedad o tu operación. No solo, ahí tienes dos problemas enormes, porque no es solo reabrir y cómo hago para reabrir y tratar de perder un poquito lo menos que pueda, pero cómo hago para quitarme obligaciones de encima. Entonces, cerrar y liquidar el activo se vuelve también un vehículo de desapalancamiento, racionalizas tu propia situación financiera y más bien buscas otros ingresos para lo que se viene para adelante. Entonces, cerrar es realmente una alternativa, Y ¿no? esto es posible también que ingrese para estas personas que decidan hacer un cierre, Felipe, y unirse a todas estas campañas luego que van a haber de sanitización dentro de la industria, porque si actualmente están siendo muy exhaustivos con los restaurantes y otras industrias, con los hoteles, por ser pues centros de real preocupación para la misma persona que quiere visitarlo, va a ser un incremento real a nivel de gasto adicional para los hoteles pequeños, sobre todo que no han percibido dinero. En ese momento es Mira, preferible. curiosamente, inclusive el impacto de las medidas de bioseguridad en los hoteles son menores en hoteles pequeños de lo que son en hoteles grandes. Ok. Porque son menos áreas, son menos superficies, son menos espacios. Tú normalmente tienes habitaciones y un área de F&B,
no tienes salones, no tienes elevadores, no tienes todas estas cosas que agregan apalancamiento operativo a tu operación, pero también, también, digamos, tienes un hotel con 12 o 20 cuartos, es mucho más fácil implementar medidas de bioseguridad en un hotel de 20 cuartos que en uno de 600 cuartos. Total. Entonces, ahora, también hay otra jugada, digamos, además de cerrar, es la de abrir parcialmente, ¿cierto? Entonces tú tienes un control importante de tu manejo de costos porque no estás operando, no tienes esos costos altísimos de planilla, no tienes una cosa muy importante, pero estás planeando en abrir en ciertas fechas. Entonces, por ejemplo, si tú estás en la península de Azuero y quieres abrir de pronto no ahorita, pero sí para carnavales, y de pronto después de carnavales abres para fiestas patrias, y ese naturalmente ha sido tu mercado, entonces tú tienes una operación que está parcialmente abierta, porque la tienes abierta solo para fechas especiales, ¿no? Entonces, ahí ¿qué haces? Tú retienes valor en tu activo porque le haces un plan de mantenimiento, no estás invirtiendo mucho dinero en tu operación, entonces lo tienes, pero haces un plan de aperturas parciales, fijas las fechas en las que vas a abrir y te generas un horizonte mucho más amplio de normalización del mercado y entonces tienes un horizonte también de apertura definitiva que es competitivo y es bueno. Y la tercera es abrir, ¿no? Abrir, tengo la mejor oferta de habitaciones en mi destino, soy el referente del destino, soy el que tengo ya clientes que quieren volver, tengo una cantidad de cosas, y entonces abriendo, digamos, retienes también valor en tu operación, porque de alguna manera una propiedad que está siendo operada vale más que una que está cerrada o parcialmente abierta, y entonces estás invirtiendo en conservar valor en tu propiedad y haces un plan de reapertura que te diga, voy a esto y voy a subsistir entre 18, 24, 36 meses hasta que vuelvan los volúmenes de mercado naturales. Esta estrategia de abrir tiene además una cosa bien interesante, y es que lo que yo dije al principio, o sea, se va a retirar mucha oferta del mercado. Cuando tú abres y vas a estar abriendo y permaneces abierto y mantienes un volumen de demanda ocupando tus instalaciones, tu hotel, tus habitaciones, lo que va a suceder es que tú, cuando llegue ese momento en que la demanda va a sobrepasar a la oferta, porque eso va a pasar, primero se contrae la oferta, la demanda va a ir paulatinamente creciendo e incrementándose, va a llegar un punto en que tantos hoteles, tantas habitaciones cerraron, que tú vas a estar ubicado en un lugar, en un spot perfecto, y es en ese donde te van a decir, ok, yo voy a pagar una tremenda tarifa por lo que tú ofreces, ¿no? Y vas a estar ocupado al 100%. Entonces, esas son como las tres opciones: cierras, te retiras del mercado, abres parcialmente, se te vuelve un plan de reapertura, digamos, donde te da impulso para seguir aguantando hasta que se normalice la demanda, o abres con la idea de un gran premio en mente, y es ese momento en el que la demanda sobrepasa la oferta y la oferta demora en responder, y en ese momento pues hay unas oportunidades de rentabilidades muy importantes. Súper buenas opciones. Incluso podrían hacer un mix. ¿Qué dices tú, Felipe? ¿Eso funciona? O sea, hacer un abrir parcialmente en temporalidad, que a los hoteles siempre les funcionan, siempre tienen sus temporadas, miden el mercado y luego pueden ir tomando pues más seguridad con lo que pueden ofrecer a ese público que los va a visitar. Exacto, pero igual turismo va a seguir habiendo. O sea, lo importante es eso. Y si tú tienes un producto que puede satisfacer las necesidades del turista, principalmente interno, y de los primeros internacionales que vuelvan, tienes un gran producto, puedes desarrollar un gran producto, estás muy involucrado en tu clúster de oferta,
tienes relaciones estrechas con los restaurantes, con los bares, con las opciones de entretenimiento, con los operadores de turismo receptivo, y entre todo eso puedes armar un estupendo paquete. Vale la pena seguir abierto. Uno, porque demanda va a haber, de pronto no va a ser una demanda rentable, pero se va a ir agregando y agregando y agregando y agregando demanda hasta que sobreviviste, ¿no? Esta ola enorme, y tu premio es ese espacio de tiempo entre que la oferta sobrepasa, entre que la demanda sobrepasa la oferta y la oferta se reactiva para atender esa demanda, ¿no? Entonces son tres, cada caso en particular es particular, pero uno lo evalúa y lo mira, ¿no? Bueno. Excelente. En el tercero es, ok, ya decidiste mantenerte abierto, entonces, ¿cuál es tu plan de apertura, no? Entonces, la oportunidad, permanecer abierto, debe venir acompañado de la oportunidad de capitalizar la evolución del mercado en un entorno post-COVID. Entonces, tienes que saber capitalizarlo, tienes que tener la mejor estructura de oferta de servicio, tienes que tener una cantidad de cosas que te permiten ubicarte en un mercado de baja demanda, pero sobre todo atrapar ese premio importante que hay al final de todo este ciclo de post-COVID, ¿no? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Tú me hiciste la pregunta al principio, y es, ¿no? ¿En qué momento abro? ¿Abro cuando el gobierno me dice que ya puedo abrir? De pronto no. De pronto puedo esperar de pronto sí. Y entonces estoy listo para abrir en ese mismísimo instante. Perfecto, eso está buenísimo. Va a haber va a haber una gran demanda en ese momento, y no necesariamente una gran demanda, pero el encierro, todos queremos salir, digamos, todos queremos salir, todos vamos a encontrar una oportunidad de hacer turismo Yo interno. Dime. quiero viajar, yo quiero viajar. Todos queremos Todos. viajar, estar al aire libre, ir a la playa, pero además hay muchas oportunidades de conversión de eso. Es, por ejemplo, los staycations en la ciudad, ¿no? O sea, no más la oportunidad de pronto ir a acostarte en una cama, no tener que cocinar, que te lleven room service, Exacto. prender el televisor y mirar para el techo, o sea, ¿no? O de pronto arrimar la piscina. Esas cosas que no, ese descanso que necesitamos, y no solo por el deseo de salir, abrir, ver cosas nuevas, hablar con gente distinta, que todo eso además se va a poder si observamos nuestras medidas de distanciamiento social, pues todo eso va a pasar. Pero ¿en qué momento del ciclo de reapertura me veo abriendo? Entonces, abrir al principio va a traer unos beneficios. Esa primera ola de reapertura creo que va a venir acompañada de una demanda que no necesariamente se va a sostener en el tiempo. Yo creo que va a haber un pico al principio, y después, obviamente, mientras la gente va gastando, va a ser un poquito menos, y después te va a tocar aguantar como esa curva plana hasta que empiece a recuperar. Empecemos a recuperar turismo internacional, empecemos a recuperar todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿en qué momento abro? O sea, abrir no significa que tengo que abrir cuando puedo, sino cuando abro dentro de todo ese ciclo y cuando lo entiendo, ¿no? Okay. Y el producto, y ese es muy importante, es el producto tiene unas restricciones, ¿no? Tengo que definir mi producto dentro de un contexto post-COVID, y ese es uno de restricciones que van a ser más que de movilidad, de distanciamiento social, del uso de las mascarillas, de cómo debemos observar los hoteleros las medidas de bioseguridad en la limpieza de nuestras habitaciones, de nuestras superficies, de este tipo de cosas, e involucrarlo dentro del desarrollo y definición de tu producto. Esas restricciones son oportunidades también, o sea, de nuevo, la crisis y la creatividad generan empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo las aprovechamos mejor? Si somos un hotel pequeño en poquitas plantas, en un terreno relativamente amplio, etcétera, etcétera, nosotros ya cubrimos naturalmente la mitad de las restricciones que teníamos, por lo menos las que tienen que ver de distanciamiento social, ¿no? Entonces, se puede ser muy creativo, o sea, las restricciones se tienen que cumplir, pero cómo desarrollas tu producto alrededor de tus restricciones
se vuelve tremendamente importante en ese momento. Y la otra es, ¿cómo haces para entregar valor de nuevo, ¿no? Entonces tú ya tienes tu posición dentro del segmento, dentro del mercado, tú ya te entiendes como producto dentro de la industria, pero entonces, ¿cómo me diferencio yo de todo el resto de cómo hago la entrega de valor interna? O sea, de la demanda hacia mi propiedad, hacia mi propio hotel, y cómo hago entrega de valor externa, ¿no? Dentro de mi comunidad, o sea, cómo ayudo para que la demanda que yo estoy agregando se permita que los restaurantes sigan abiertos, que los bares, los entretenimientos de bajo volumen, los tour operadores locales se beneficien también de eso, ¿no? Bueno, y entonces venimos a la parte empresa. Entonces ya hicimos todo eso, que además está, yo sé que no es tan fácil de digerir, pero pues ya tenemos empresa. Entonces tenemos todo eso. Y cuando uno piensa en empresa, pues uno empieza en el conjunto de actividades humanas, recursos y capital organizados con el fin de producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades de un mercado. Entonces ya nos replaneamos, ya entendemos entonces que necesitamos esta planilla, necesitamos que entendemos todo esto, entonces cómo lo vemos, lo volvemos un plan articulado y ejecutable, ¿no? Entonces, planificando la estrategia de reapertura, tenemos 3 pasos importantísimos. Uno, el tema de proyecciones financieras. Saberse los números es una cosa importantísima. Y no tienes que ser matemático para hacerlo, ni contador, ni financiero, ni nada por el estilo. De hecho, digamos, de donde vengo, hablan de cuentas de tienda, ¿no? Y no hay nadie que entienda mejor su negocio y los números de negocio que un tendero, ¿no? Que la tienda en Colombia es el chino acá. Y tú entras aquí a un chino y el chino se sabe el precio de todo lo que vende, de todo lo que vende, absolutamente todo lo que vende. Y nunca te da descuento de nada, No tampoco. te, no te da De una descuenta, pero además él monedita va, te la... va sumando en su cabeza, ¿no? Va sumando en su cabeza las ventas del día, no lo tiene en Excel, no tiene un libro diario, pero él sabe y entiende su volumen. Pero te Él da entiende. valores agregados también, Felipe, porque tú ves al chinito y él te dice, ok, no tengo esto, pero si quieres te sumo y te doy, te da los 2 dulces, al final te hace toda una experiencia y te la da. Y tú terminas, ok, está bien, si es $1. Claro, porque conoce su inventario, conoce a sus clientes, tiene los números en su cabeza, ¿no? Los números son realmente muy importantes digamos, no hay emprendedor exitoso que no sea bueno con los números. Eso no, así no lo crean, digamos, así haya perdido de matemáticas en la escuela toda su vida, así no es una competencia que sea tan ajena a nosotros, es entender ese grind del negocio de todos los Ok. días y finalmente se vuelven números y máses y menos, ¿no? Lo segundo es preparar un plan de negocios. También esto parece como la cosa así más aterradora del mundo, ¿no? Tú te metes a internet y pones plan de negocios y los manuales para hacer planes de negocios son libros de 600 o 1000 páginas y eso es para producir un documento que máximo tendrá 30 páginas, pero en el más, ¿no? Y en realidad para un pequeño hotel, un plan de negocios puede ser una presentación de PowerPoint de 5 diapositivas. Entonces, por plan de negocios tampoco, no se asusten con los números, no se asusten con el plan de negocios y cómo obtener financiación. ¿Y por qué no se asusten? Ya les digo, digamos, cómo entender lo uno y lo otro. Entonces, ¿para qué sirven las proyecciones financieras? Una súper importante es para tú entender tu punto de equilibrio, es donde no pierdes plata. O sea, si yo Buenísimo. vendo tantas habitaciones a la semana o al mes, estos son mis costos, esto es la plata que me entra y si vendo tantas, no pierdo. Esta es la primera cuenta que tenemos que hacer. Ahorita nosotros, digamos, lo que tenemos que tratar de hacer es en el corto plazo no perder. Cuando pensamos de reabrir un hotel, todo este tipo de cosas es cómo hago para perder poquito. Entonces, entender tu punto de equilibrio, los volúmenes de ventas que tú tienes que tener para soportar tu estructura y apalancamiento operativo fijo, eso lo tienes que tener clarísimo, ¿no? Okay. El segundo es el potencial de generación de caja. Entonces, digamos, ya en ese momento uno sí empieza a decir, ok, ya llegué a ese punto donde no pierdo, ¿dónde empiezo a ganar plata, no? Entonces es
el mercado seguirá creciendo, va a haber mientras salen habitaciones del mercado y tú sigues operando, como que se va ajustando, pero va a llegar ese momento en donde ocupación y tarifa van a ser tan importantes para quienes estén abiertos, que se genera y entiendes ese premio que tienes ahí al frente y es grandote y es, digamos, es como, y la metáfora no necesariamente sirve, pero es como cuando tú compras un billete de lotería, pues tú estás jugando al premio mayor, ¿no? Exacto. No, y que también se me ocurre parte de lo que mencionabas antes, de tener buena alianza con todas estas personas que construyen la industria del turismo, como los restaurantes, atractivos, porque si tú tienes un contenido de valor, que es lo que hacía Oferta Simple, te promovía una habitación de hotel a un muy buen precio, pero además te daba una experiencia donde te daban un masaje, tal vez es un masaje con todas las funciones y normas de sanitización para cuidarte y protegerte, no lo sé, pero esos valores agregados que tu hotel puede generar algún tipo de ganancia extra y te permite también diferenciarte con creatividad y tener un ingreso diferente. De acuerdo, tienes la oportunidad de convertir a un cliente, de convertir a un cliente de una noche de habitación de hotel en Exacto. uno que se vuelve cliente de tu oferta de bebidas y alimentos o de la de tu comunidad ¿no? O del spa de al lado o de la oportunidad de que te hagan un spa en la habitación, etcétera, etcétera. Entonces sí, eso es súper importante, importante entenderlo. Oferta Simple es un jugador en el mercado, en la industria hotelera en Panamá, lo ha sido siempre. Es un canal de distribución y de conversión de demanda enorme. Entonces, también mirar lo que Oferta Simple está haciendo y qué hace por ti es muy importante, ¿no? Lo otro es las necesidades de financiación y uso de los recursos. Entonces, vas a tener, los recursos no son ilimitados, ¿cierto? Y tú, por ejemplo, para llegar a ese punto de equilibrio, vas a querer perder poco, pero mientras llega, tú vas a tener que financiar esa reapertura, ¿no? Pero no solo es ese punto de equilibrio, sino es cómo genero yo esos valores cualitativos o cómo resalto esos valores cualitativos, cómo hago esta cantidad de cosas y entonces en qué voy a usar la plata que tengo o que mi operación me va a pedir, en qué rubro la voy a utilizar, ¿no? Es para cubrir unas pérdidas de P&G, es para invertir, aprovecho y cambio camas, aprovecho y arreglo los baños, ¿no? Hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, saber presupuestar muy bien esas necesidades de financiación de los recursos. ¿Y cuál es la remuneración del capital? Sí, digamos que nosotros lo que sí venimos entendiendo es que nosotros pues no estamos en negocios de plan de caridad. Queremos que la plata que invertimos, el tiempo que invertimos, todos esos activos que invertimos nos generen un retorno, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese retorno de ese capital que voy a meter? Y sobre todo, y esa es una pregunta que me hacen permanentemente, cuánto vale mi hotel, ¿no? Depende de esos retornos que vaya a generar en el largo plazo. ¿Cuánto vale mi propiedad? ¿Cuánto vale mi hotel? ¿Cuánto vale mi operación? Entonces, eso es un tema bastante importante. ¿Cuáles son los insumos de las proyecciones financieras? Uno, son los ingresos y los ingresos se componen de precio esperado y de adopción de curva de desarrollo y de demanda y de adopción, la curva de desarrollo y demanda estimada. Entonces, lo que te contaba, muy probablemente va a haber un gran pico en la reapertura, la gente va a aprovechar y se va a desbordar a los comercios con valor turístico, hoteles, etcétera, etcétera. Eso se va a calmar en el tiempo. Después va a haber una curva mucho más despacito mientras vuelves a los volúmenes de demanda normales y después vas a llegar a estar sobre demandado, ¿no? Entonces, saber cuál es tu precio, cómo juegas con tu precio en tus niveles de ocupación, cuál es esa curva de desarrollo y demanda estimada para que tú puedas de esperar tus ingresos. Esa es la mejor manera de entender los ingresos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Segundo, tus costos directos de producción, mano de obra, materias primas y otros insumos, arrendamientos, servicios públicos, etcétera. O sea, tienes que saberte tus costos y tienes que saber
que de pronto en una época post-COVID vas a tener que ser más eficiente en el manejo de tus costos. Entonces, ¿dónde encuentras esas eficiencias? ¿Dónde haces ese tipo de cosas? Donde, por ejemplo, con la flexibilización del código laboral, ese régimen transitorio que ha adoptado el gobierno en este momento, existe la posibilidad de hacer contracción de las jornadas laborales. Se pueden reducir hasta el 50%. Entonces, por ejemplo, una cosa muy importante que tú puedes hacer es, por ejemplo, si puedes seguir empleando el personal que tenías, pero tenerlos con salarios de medio tiempo, estás expandiendo, estás, ¿no?, abarcando una gran parte de lo que va a ser tu oferta, haciendo una cantidad de cosas. Entonces, pensar en esos costos y pensar en esos costos cómo se reflejan en tu operación y cómo Ok. siguen beneficiando por lo menos a esa pequeña comunidad que tienes, ¿no? Y los otros costos, pues los directos de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, directos de producción y de ventas. Los gastos, administración y ventas, siempre vas a tener que tener un contador, un controller en tu, ¿no? Tienes que tener un recepcionista, tienes que, de pronto en un hotel pequeño, ese mismo rol lo juega la misma persona, ¿no? 3 roles Sí, distintos los juega la misma persona. Pero sorprendente y admirable, así es. de acuerdo, pero eso es un gasto de administración, lo tienes que tener claro, tienes que saber cuánto te vale ese recurso, tienes que saber, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y los de ventas, ¿qué comisiones pagas por tu conversión, por convertir demandas, los turoperadores, ¿no? Todos los canales de distribución, etcétera, etcétera? Tenerlos bien claros y bien presupuestados. Y por último, las inversiones, y es el capital invertido en activos depreciables y amortizables, y también, digamos, esa diferencia. Hay una cosa muy importante en turismo y es el anticipo de noches, ¿no? Cuando alguien te reserva a ti, te paga la reserva, pero la va a usar dentro de 15 días. Esa es plata que tú tienes ya, pero tú vas a entregar el producto dentro de 15 días. Entonces, lograr anticiparte bastantes reservas es importantísimo para que tú puedas manejar todo este tema de tus costos y gastos en los hoteles, ¿no? Las proyecciones financieras pro formas tienes que hacer, sí, un estado de pérdidas y ganancias que es venta, costo, gastos, impuestos, un balance general, entender tus activos de corto y largo plazo, cuál es el pasivo de corto y largo plazo y saber cuál es el patrimonio que tienes invertido en tu operación, cambios en el capital de trabajo neto, lo que yo te decía, uno puede, en el sector hotelero, los hoteleros tienen una cuenta y siempre es muy importante de anticipos porque siempre se paga al momento de la reserva y tú estás entregando lo que vendiste bastante tiempo después. Tú como eso lo contabilizas, eso en tu balance es un anticipo. Entonces, eso cambio en anticipos, en los activos de corto plazo, es muy importante tenerlos en cuenta en inventario. Si parte de tu oferta habla de alimentos y bebidas, etcétera, etcétera, tú tienes que tener inventario, tienes que tener aceite en la cocina, tienes que tener una cantidad de cosas. Entonces, eso es muy importante ver cómo se hace. Y el flujo de caja, ¿no? Entonces, cuánta plata te queda de tus operaciones, cuánta caja usas en tus inversiones, cuánta caja levantas de financiación, eso te da el cambio neto en caja, el caja al inicio y el caja al final. Eh, son muy importantes y de nuevo, pueden no ser tan elaborados, pueden no llegar a ser todo esto, pero por lo menos un estado de pérdidas y ganancias proyectados sí lo tienes que tener y lo tienes que saber porque es la manera como entiendes tú también tu producto y tu hotel. Ahora, después de esto viene la creación del plan de negocios, ¿no? Okay. Entonces es un documento y de nuevo también suena a eso, ¿no? A que voy a tener que escribir 200 páginas, meterle 2000 anexos, meterme a internet, leer un PDF de 2000 páginas para entender qué es un plan de negocios. No, no lo hagas. Realmente un plan de negocios es decir, mire, tengo un hotel, 12 habitaciones, estoy en la península de Azuero, estoy cerca de una experiencia súper bonita que es el desierto. Tengo caballos, tengo Tengo tal cosa. caballos, tengo Ujú. a media hora se hace el mejor sancocho de Panamá, ¿no? O está la mejor fonda y el mejor, entonces todo Me eso tienes yo que lo, pasar el dato, me tienes que pasar el dato, Felipe. bueno, me lo tienen que pasar a mí también y una cosa increíble de Panamá es que
Panamá es como un tesoro de secretos, ¿no? Y de tesoros ocultos. Y cuando tú viajas por Panamá, pues te das cuenta de que Panamá es tantísimo más y tantísimo mejor que este skyline de la ciudad, ¿no? Que sí, está bien cool, 100%. digamos, está bien cool, pero pues el skyline de una ciudad, no hay diferencia entre uno y otro, pero es cuando tú te adentras a la experiencia panameña y a su experiencia gastronómica, a esos pequeños destinos y microdestinos que hay en todo el país, es que se vuelve fascinante Panamá, ¿no? Cien por Entonces, ciento de acuerdo. ahora, entonces cuando haces tu plan de negocios, pues tú estás mirando todo eso y es simplemente Ok. enunciar todo ese tipo de cosas, es sintetizar el potencial y conjunto de objetivos de tu empresa, así como las estrategias, tiempos y necesidades de financiación para alcanzarlos. Entonces ahí es donde tú te resumes todo. Eh, ¿Qué hace un plan de negocios? ¿Qué cuento en un plan de negocios? ¿Cuál es tu producto? Defínelo, lo que estábamos hablando ahorita. Soy un hotel de 20 habitaciones en la península de Azuero. Ok. O sea que Eh, ya eh, con esto un hotel pequeño puede armar su plan de negocio para presentar. pues para sí mismos y Ok. también para presentar, digamos, y ya te cuento porque el plan de negocios es algo que tú internalizas primero y eso puede sonar bastante esotérico, pero no es cierto, o sea, al final del día el plan de negocios es cómo entiendes tú tu negocio y cómo te Ok. entiendes a ti mismo como agente de tu propio emprendimiento y de tu negocio, ¿no? Entonces, lo primero es tu definición de productos, qué problemas resuelve y cómo satisface necesidades de mercado. Entonces, esa del turismo, ¿qué problemas resuelvo? Entonces, es la necesidad que tenemos todos de salir a darnos un airecito, o sea, y que no nos damos hace meses, pero de verdad es eso, ¿no? ¿Cómo satisfago esas necesidades del mercado? Las curvas de desarrollo y adopción esperadas, de nuevo, es como las curvas de desarrollo de mi propio producto y de cómo el mercado va a adoptar mi producto. Entonces sí, abro ahorita y yo espero ser rentable en 6, en 12 o en 18 meses, ¿no? Y donde mejor voy a estar posicionado es en este segmento, en este mercado. Mercado, tamaño, competencia y clientes actuales y potenciales. Hay una cosa muy bonita que pasa en la industria del turismo y es que tú no tienes competidores, sino tienes colegas competidores. Por ejemplo, una cosa importantísima de ser un pequeño hotel es estar cerca de otros hoteles, ¿no? Con ofertas distintas, con tarifas distintas, con apalancados en el mismo destino. Esos clústeres de ofertas son importantísimas y más que competencia son realmente lo que le agrega demanda a tu oferta. Entonces, entender el mercado, el tamaño, la competencia y clientes actuales o potenciales es súper importante. Tus tarifas esperadas, cuáles van a ser tus tarifas de reapertura, vas a reabrir en promoción, cuáles son las tarifas que vas a tener con 20, 40, 60, 80 o 100% de ocupación y cuáles son tus estrategias y canales de ventas. Y eso es lo que te define a ti ingresos. Ok. Los costos, pues ya lo hablamos, pero es importante, o sea, mis costos de personal, cuánta gente tengo en mi planilla, qué es lo que hacen, a qué se dedican, por qué lo hacen bien, ¿no? Porque cuál es la escalabilidad de mi mano de obra. Si yo aspiro a tener 40% de ocupación y después 80%, necesito el mismo número de personas, de puestos de trabajo o sencillamente puedo ir, mientras voy creciendo en ocupaciones, voy logrando integrar, me voy logrando integrar costos a mi operación sin tener pues esos picos de pérdidas en donde contrato un empleado más y entonces esos $600 significa que me toca pagar, que me toca vender 12 habitaciones, 12 noches más, ¿no? Es como entenderlo un poquito así. La mano de obra y proveedores importantísimos, como ya les conté. Todo el mundo es proveedor tuyo en la industria de turismo, ¿no? Todo el mundo es proveedor tuyo. Y lo otro es los enlaces logísticos de no solo cómo llegan, sino de cómo llegan cuánto te vale a ti que lleguen tus huéspedes a tus habitaciones, ¿no? Ok. Los gastos, el organigrama de gastos de gerencia, finanzas, administración, arriendos y servicios e eventos. También los tienes que saber, pero también los cuentas. Cuentas cuál es tu gasto y las inversiones.
Eso es una historia, el plan de negocios puede ser absolutamente interno o puede ser un documento, pero cualquier empresario que quiera ser exitoso en la reapertura y cualquier dueño de hotel tiene que entender eso de manera muy importante. Tú lo ves bastante cargado en ingresos, es porque es en lo que más hay que pensar, definitivamente. Y lo Claro. otro pues se hace como con correlación a lo uno a eso. Para que haga sentido realmente el negocio, tiene que Para que haber ese hagas, ingreso, claro. exactamente. ¿Y qué incluir? Pues los estados financieros proyectados como los vimos antes, lo que te dije puede ser muy sencillo, puede ser solo un estado de pérdidas y ganancias proyectado, cuáles son las necesidades de financiación de de los recursos, cuál es la estructura y remuneración del capital y cuál es tu experiencia y tracción en el negocio, ¿no? Es como que, y voy a hacer un ejemplo que es medio absurdo, pero de pronto un chiquillo de 14 años que quiera decir, quiero ser dueño de hotel, pues no, digamos, te falta crecer un ratico, por lo menos a que seas mayor de edad, ¿no? Y de pronto si lo haces de 20, de pronto te faltan canas, ¿no? Te faltan, o que te haya caído el pelo, porque esa experiencia es muy importante, esa experiencia sobre todo cuando vale y cómo vale en una situación como la que estamos viviendo, es en que vas a perder menos, literalmente. O sea, porque si vienes con mucha juventud y mucho ímpetu y mucha cosa, tus curvas de aprendizaje siempre le van a costar plata a tu operación, ¿no? Entonces, la experiencia es súper importante y la atracción, ¿no? O sea, ¿qué posición ocupaba yo en el mercado antes, ¿no? ¿Cuáles eran mis tasas de ocupación? Tengo una base de datos de clientes fieles, me escriben todo el tiempo, que cuando voy a abrir, que mueren de ganas de venir, ¿no? Esa ya es una atracción sobre la que tú reabres. También el plan de negocios es súper importante que tiene unos usos, la planeación, lo que estábamos hablando, es interna, lo internalizas y lo haces. La financiación, y esa fue una pregunta con la que, mejor dicho, es una pregunta y es, ¿dónde encuentro yo financiación? Es importantísimo que cuando tus proveedores saben que tú tienes un buen plan de negocio y que vas a poder pagarles, entonces te dicen, vale, págueme a 30 o págueme a 60 días y te venden a crédito, eso es financiación. También de Ok. posibles inversionistas para la obtención de recursos de capital, ¿no? Entonces, para eso también se usan los planes de negocios. ¿Y cuál es su limitación? Que se vuelven obsoletos muy rápido, ¿no? Tú puedes planear un plan de negocio ahorita y decir, voy a abrir en agosto. Si el gobierno no abrió en agosto, no significa que perdiste el plan de negocio y el trabajo que hiciste, pero significa que tu plan de negocio ya cambió porque ya no pudiste abrir en agosto, ¿no? Entiendo. Y se Felipe, te ¿y tú vuelve, crees que sí es posible encontrar fuentes de financiación para la reapertura en este momento? pues digamos que hay muchos que en eso, a ver, esto es nuevo para todo el mundo, ¿no? Entonces, ve uno que hay economías que están mejor, como tienen mejor capacidad de absorber el shock en el que estamos ahorita, pero hemos venido yendo constantemente, por ejemplo, y en eso Europa ha sido como ha estado bien adelante de todos, es, ¿no? Como que, ok, va a haber tantos millones de dólares para préstamos para pequeñas y medianas empresas en el sector de turismo. Entonces, eso es financiación, eso se puede obtener, hay que estar muy pendiente de qué va a pasar. El gobierno ha sido, digamos, que anuncia los montos, pero todavía no los programas, hay que estar súper encima de eso, hablar como en tu Cámara de Comercio local, con tu asociación de hoteleros de la región, con la Autoridad de Turismo de Panamá, de estar siempre enterado de AMPIME, de todos estos, de saber dónde vas a encontrar recursos para financiar tu reapertura. Pero como te dije, los proveedores, otra manera de financiarte es vender reservas. Ok. Tú vendes reservas de hotel y tú les dices, lo puedes usar hasta mediados, o sea, hasta junio de 2021. Si puedes vender 100, 200, 300 reservas, así no puedas abrir hasta octubre, pues encontraste la manera de financiarte este pedazo del cierre y de llevarte hacia adelante. Entonces, financiación no necesariamente es solo que los bancos te presten plata o Claro. que llegue alguien millonario y te diga, coge y úsalo y no, eso no, digamos, la financiación se hace en el día a día de la operación. Entonces, dos fuentes súper importantes, proveedores y anticipos. Ok.
Bueno, y veníamos a eso y por alguna razón, además, estaba tan interesado en la charla que estamos teniendo que se me había olvidado que venía, pero cómo financiar su plan de negocios, ¿no? Ah, perfecto. Caja, recursos propios, familia y amigos. O sea, tienes una caja. Conozco muchos hoteles pequeños que, por ejemplo, apenas entendieron que se venía en la cuarentena, hicieron una reserva caja. O sea, dijeron, Ok, ok, estos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, $10.000 que tenía en la caja, no los voy a tocar porque es la caja con la que voy a abrir cuando me toque abrir, ¿no? Recursos propios es, de pronto tú tienes ahorros, etcétera, etcétera, entonces pues tienes que ser cuidadoso con tu plata, pero es una manera de financiar tu propio plan de negocios. Yo soy de la teoría de que las inversiones que mejor retorno generan para quien invierte es cuando uno invierte sus propios recursos en su propio negocio, porque nadie te lo va a pagar mejor, el que mejor lo conoce eres tú. Si te encuentras una gran oportunidad de caja, nadie te está cobrando esa plata, ¿no? El único que te la está cobrando eres tú, porque al final del día, pues, es tu caja, es lo que quieres hacer, de los retornos es que tú pagas tus propias vacaciones, del colegio de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre siento que los recursos propios siempre están muy bien remunerados en los propios emprendimientos y familia y amigos, y es sí, de pronto sí hay esa situación donde, miércoles, de pronto yo estoy medio emproblemado porque sí, al cierre no tenía caja y los ahorros me los gasté pagando la matrícula de los colegios, lo que fuera. Eh, entonces es familia y amigos y eso siempre va a ser ir a vendérselos, no es como, oiga, no, venga primo, présteme plata. ¿Y para qué la va a usar? No, pues para reabrir el hotel, pero y eso sí le va a abrir. Y entonces tú le cuentas tu plan de negocios y el hombre te dice, ¿sabes que sí o no? No hay problema, pero inclusive para convencerse uno mismo de que uno tenga que usar su caja, sus propios ahorros o la familia de amigos, tienes que tener un plan de negocios, ¿no? Pero esas son fuentes de financiación. Inversionistas estratégicos, yo no creo que haya necesariamente mucho inversionista estratégico en este momento, pero hay una manera de compartir la inversión y de entenderse como estratégico y es dentro de esos clústeres de oferta. O sea, de ok. pronto a mí en mi hotel me cuesta mucho mantener abierto mi restaurante, pero de pronto la fonda que queda al lado, ellos sí se van a mantener abiertos. Entonces, mientras ellos se mantengan abiertos y yo mantengo abiertos, nos alimentamos los dos. Entonces, nos volvemos estratégicos y aliados en una situación de esos. Esa también es una manera de financiar tu plan de negocio. Ok. Y lo que estábamos hablando de gobierno, fondos de promoción de emprendimiento, capital de riesgo, fondos post-COVID, ahí está. Óyeme, y tan rico que estábamos hablando y se me acabó la presentación, pero en realidad es eso. Ese es el plan. No, yo quedé encantada porque además haces esto súper simple, o sea, muy simple, muy digerible en estos momentos donde hay tanta información, Felipe, que yo imagino, realmente veo más de 300 negocios al mes diferentes y cada uno tiene una particularidad. Pero el sector turismo, uno que nos ha pegado muchísimo más, porque sentimos la falta que hace en el mercado, sentimos también todo lo que hace falta a un casco antiguo, cuando visitabas Casco y podías visitar todas las calles de Casco, no es lo mismo, sientes que hace falta la energía o la vibra que había en ese hermoso lugar. Vemos en la televisión, vemos en muchísimos lugares información del sector hotelero, pero muy ligado a la crisis, a lo malo que está pasando, a quién sabe cuándo va a abrir, pero no vemos las soluciones, no vemos las oportunidades y nos está brindando unas herramientas de forma muy creativas para hacer cosas que desde ya puedes ir trabajándolos y guiarte por esos tres sectores, o cierras 100%, que se me quedó súper grabado, o cierras o abres parcialmente, o ya en última instancia, pues sí puedes abrir completamente para que todo esto pueda ir tú apalancándote con el mercado, entendiéndolo y aprovechando de todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Sí, de nuevo, y es volver al cliché, es de la crisis vienen las oportunidades y las personas que mejor las van a entender y los activos que mejor lo van a entender
el que más creativo sea entre entender la crisis y imaginarse la oportunidad y lograr llevarla a cabo. Entonces, y en eso sí confiar siempre en que somos eso, nosotros los seres humanos somos tremendamente creativos. O sea, digamos, la particularidad del ser humano es que es creativo, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo no soy tan creativo porque no sé qué, dice cuánto, porque no tengo el pelo verde o no tengo los frames grandotes o no. Y realmente, si tú te das cuenta, tu día a día siempre es un acto de creatividad, ¿no? Es como abres la nevera por la mañana y dices, uy, me faltó comprar huevos, ¿qué hago de desayuno? Y te resuelves bien rápido, haces el desayuno, fuiste creativo, ¿no? Es exactamente lo mismo y es hacerte las preguntas adecuadas. Es, ok, frente a esta situación, cierro, es una posibilidad, o puede ser una necesidad, abro parcialmente, o abro y abro desde el principio o en qué momento abro, ¿no? Perfecto, los Entonces, tiempos. y Y, cuando tú te haces esa pregunta, te la respondes a ti misma y ahí es donde encuentras la solución. Ahí es claro, donde porque encuentras. baja también esa voz interna que imagino, si lo tienes tú, si la tengo, por así decirlo, no voy a generalizar. Si generalmente estoy temprano, digo, bueno, ¿qué va a pasar? Obviamente hay miedos y digo, bueno, ¿qué va a pasar hoy? Entonces ya cuando tú tienes una claridad con tu proyecto de qué es posible, qué es lo posiblemente más efectivo para ti, para la gente que trabaja contigo, para tus familias, para el público en general, porque al final también yo creo que el hotel pequeño, Felipe, y tú que también tienes tanta experiencia en esto, yo por mi experiencia en Oferta Simple por muchos años, me he dado cuenta el amor del hotelero hacia su negocio, o sea, de que trabaja el hijo, el papá, la familia. Entonces, he podido presenciar esas etapas donde ya luego el papá le cede el negocio al hijo y trabajan juntos. Entonces, claro, hay una dependencia emocional muy grande a los negocios, muy grande y son buenas alternativas. Son buenas alternativas. Además, y este sí, digamos, se lo voy a decir a todos los consumidores de oferta turística, de verdad, en la reapertura, consuman hoteles pequeños, de verdad. Ese dinero llega a esa familia, llega a esa comunidad, llega a esa cantidad de cosas importantísimos y además se vuelve plata que no se queda en el banco, sino que sale de una vez para pagarle el mercado a la señora de al lado, para pagar la escuela de los niños, para... Entonces son platas que, además de la mejor experiencia, porque personalmente a mí me gustan los hoteles pequeños, siento que es una mejor experiencia. Cuando tú gastas en un hotel pequeño, hay muchas más personas están viendo beneficiadas de la que lo sería en un hotel grande, y es plata que nunca va a estar en el banco, es plata que siempre va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas dentro de su propio clúster de oferta. Entonces, no solo por Interesante. el amor, sino también porque es donde mejor y más impacto tiene nuestra plata en este momento, es en la reapertura. Consuman hoteles pequeños, digamos, Claro, es donde y mejor. consuman el mercado panameño también en general. Sí, Así exactamente, a es. los panameños, digamos, A lo- es donde vivimos, es donde estamos todos, estamos en este mismo bote y esa plata consumida aquí es mucho mejor. Y no lo digo por nacionalismo ni nada, sino desde simplemente por razones económicas. O sea, nosotros hacemos nuestros negocios en Panamá viables si consumimos en nuestros negocios panameños. Así es. Mira, Felipe, sabes que estuve anotando la última parte que me pareció sumamente interesante. Bueno, toda tu presentación realmente sí fue un lujo. Tal cual como lo dije al Muchas inicio, gracias. fue un lujo, aprendí muchísimo, pero adicional a eso me llamó poderosamente la atención la parte donde hablabas sobre los ingresos, ¿ok? Sobre los ingresos y también cómo poder financiar tu negocio. O sea, que no solo partía de los bancos o de las cosas que uno imagina comúnmente que es una financiación, sino también tener muy seguro cuáles son esos ingresos que vienen para tu hotel, bien sea en este momento o a futuro. Entonces, partiendo de eso, yo estoy aquí pues tomando nota y viendo cómo oferta simple, o sea, ganando ventaja de un sitio como un Daily Deal Sales que
tiene un hábito de compra completamente diferente, es corto tiempo de publicación, da cash flow a los negocios de forma diaria, semanal, mensual, o sea, eso puede generar realmente un buen impacto a todos esos ingresos de un hotel pequeño. Mira, una de las cosas súper importantes de todo esto es, digamos, ya hay mucho hotel planeando su reapertura, ¿no? Hay mucho hotel además que se cansó de esperar que abran y entonces está sacando promociones y entonces lo ponen en su página en redes sociales, en Instagram, en Facebook, lo que sea. Y realmente pues estás accediendo a una audiencia limitada. Cuando tú hablas con Oferta Simple, digamos que tiene una audiencia cautiva de además de muchísimos años y de haber vendido muchísimas ofertas en el mercado, ¿no? Es un referente para las promociones que individualmente están y realmente colectivamente está sacando la industria en este momento. Entonces, lo primero es que la oportunidad de anunciar tu promoción de reapertura en Oferta Simple es enorme porque vas a trascender todos tus canales de ventas que tenías establecidos, sobre todo si eres un hotel pequeño. Entonces ya con eso tienes una mejor audiencia, vas a estar enfrente de muchos más ojos de lo que estás, digamos, manejando tus redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces ya eso es una exposición muy importante. La otra es la oportunidad de vender ofertas en Oferta Simple. Entonces no solo vas a lograr poner tu producto enfrente de un montón de ojos, sino venderlo vender a través de Oferta Simple se vuelve una capacidad de capturar caja temprana, ¿no? Caja ya para financiar tu reapertura. Entonces, eso, lo que te estaba diciendo antes, son anticipos y entonces tus anticipos se te van a convertir en caja para mantener tus operaciones, pagar esa planilla de media planilla de este mes, del mes que vas a reabrir, de poder tener y comprar mascarillas, de comprar una cantidad de cosas. Entonces, Oferta Simple, yo creo que en esta ola de reapertura es un game changer para el sector. Digamos, además, Oferta Simple, pues también no nos digamos mentiras, siempre su gran volumen viene de los hoteles grandes, se está reacomodando para entender mejor esa oferta de hotel pequeño y saber cómo apalancarla y ofrecerla. Entonces yo creo que una de las grandes cosas que le ha pasado al mercado del turismo panameño en este momento es que Oferta Simple haya decidido ser tan creativo y proactivo en este momento. Sí, me llama tanto la atención porque realmente nunca esperábamos que esto fuese a pasar de esta manera, Felipe, porque antes obviamente el mercado funcionaba así y los hoteles utilizaban la plataforma como medio de marketing y evidentemente por ser un canal de ventas, ¿no? Entonces ellos podían predecir cuántos habitaciones iban a tener durante un mes, 2 meses o 3 meses. Pero en este episodio donde me estás hablando de ingresos, o sea, de poder financiarte tú mismo y tener una en tu mente, oye, voy a poder tener tanta ocupación durante un mes, 2 meses, de verdad lo veo muy, muy interesante y ya viéndolo tú como un experto a nivel de finanzas, ¿no? Que es una buena oportunidad. Es una excelente oportunidad y en parte por eso además también acepté la invitación, porque yo de entender de la prensa que les dieron el mes pasado, de entender los activos que han estado, de contactando los hoteles, etcétera, etcétera, pues los veo como un agente de cambio en el sector y me parece interesantísimo lo que están haciendo y sí, yo creo que hay mucho hotel pequeño que puede financiarse de vender sus ofertas a través de Oferta Simple. Gracias, Felipe. Gracias también por esta oportunidad y darnos esta maestría a nivel de finanzas que yo ya aproveché y tomé nota de todo. Te agradezco muchísimo. ¿Alguna recomendación adicional que sientas que sea de provecho para esos pequeños hoteles que están en un momento de no saber qué tan creativos son? Porque aunque se diga muy fácil el hacer el huevito en la mañana y todas las cosas que obviamente los practicamos, pero muchos no somos conscientes y menos sumergidos entre tantas cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo adaptarse a esa nueva normalidad, a esta realidad que nos embarga? ¿Qué recomendaciones les das tú que
que ellos puedan atesorar y decir, bueno, esto lo puedo poner en práctica ya? Mira, sobre todo entenderse dentro de sus clústeres de oferta, ¿no? Ok, Eso es sobre todo lo más importante, es porque, de nuevo, el negocio de la hotelería no es un negocio de vender habitaciones, sino de vender destinos. Entonces, cuando tú puedes tener una super habitación en la mitad de la nada y pues no vas a vender, no vas a convertir habitaciones en reservas, sencillamente no va a pasar. Pero cuando tú te entiendes dentro de tu clúster de oferta y entiendes quién produce alimentos y bebidas, ¿no? Quién genera toda esa experiencia de destino, además de las habitaciones, trabaja con ellos. O sea, entiéndete dentro de ese segmento y trabaja con ellos para crear una mejor oferta y una mejor propuesta de valor para quienes te compran noches. Porque cuando tú estás vendiendo tus noches, tú estás vendiendo más que tu habitación, el destino. Y por eso te decía, no entiendan al del hotel de al lado como competencia, yes. entiéndanlo como un aliado en esta situación. Entonces, realmente todo lo que está cerca de ti son tus amigos. Todo Qué lo que buena está cerca manera de ti de verlo. son tus amigos, y en la medida en que se construyan comunidades de oferta en estos clústeres de oferta en los destinos, realmente es que tú vas a lograr cobrar el precio de tus habitaciones. Mientras no lo hagas, realmente no estás haciendo mucho. La manera de trascender es mirar o sea, claramente desarrollar tu producto, pero integrado dentro de un clúster de oferta para cuando tú vendes habitación, vender más que habitación, vender destino. Qué buena recomendación. Gracias, Felipe. Gracias también por unirte a la ruta hotelera post-COVID con nosotros. Cómo planear la reapertura para los pequeños hoteles fue el tema que tratamos hoy con este experto. Síganlo, Felipe, tus redes. Sí, bueno, mis redes en Facebook, Instagram y Twitter es Soy Felipe Arenas, @Soy Felipe Arenas en las tres. Y cualquier cosa, si me quieren contactar directamente por email a arenas.felipe@gmail.com. Perfecto, Felipe. Muchísimas gracias. Espero que sea de provecho para todos. Saludos y nos vemos pronto. Vale, muchas gracias, Male. Que Chao. estés muy bien. Tú también.